Bienvenido una vez más. Es un gusto, es un privilegio poder en esta noche saludarlo. Bendiciones a todos mis hermanos queridos. Vamos a hacer un resumen de lo que se está hablando durante todo este tiempo, ¿ya? Vamos a ver, no sé quiénes están conectados, estoy sin computadora, pero vamos a ver cómo le fue la tarea primero. ¿En cuál tuvieron algún problema? A ver, los que hicieron la tarea. Hermana Herminia, ¿en cuál pregunta estuvo dudando para que vamos a explicar un poco? Pastor, buenas noches. Sí, en la primera pregunta, pastor, tuve una duda y por eso lo hice un poquito, lo entendí de otra manera, por eso lo presenté. Pero ya salí de la duda, pastor, y todo bien. ¿Quiénes más tuvieron duda en la primera pregunta? Yo, pastor, pero me tuve que buscar de otros medios, de otros, para poder entender ya, o sea, con los versículos que encontré ya entendí, pero me costó. La primera pregunta era, ¿quién entiende por predestinación, no? Sencillo. Juan Calvino, la teología de Juan Calvino, él cree que todos estamos predestinados para algo. Ya sea que su micrófono, por favor, ya sea que estemos predestinados para algo bueno o predestinado para algo malo. En este caso, en el ámbito teológico o en el ámbito espiritual, ellos sostienen que algunos estamos predestinados para la condenación eterna, por más que nos prediquen, por más que nos enseñen, por más que el evangelio sea expuesto en nuestras vidas, vamos a hacer, no vamos a alcanzar la salvación. Otro, los que son predestinados para salvación, por más que pequen, por más que se salgan de la iglesia, por más que no asistan a la iglesia, por más que se alejen del evangelio, ya están predestinados para ser salvos. Esa es la primera pregunta. ¿Alguna duda sobre la predestinación? En resumen, todos estamos predestinados para algo, sea para salvación o sea para condenación. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien hasta ahí? No hay duda ya, ¿no? No hay duda, pastor. Buenas noches, pastor. Okay. Hermano Aurelio, ya que me comentó, en las otras preguntas solamente era ver el texto, ¿no? ¿Qué más aprendieron sobre la vida, la biografía de quién era la pregunta? ¿De cuál personaje era? De Jacobo. A ver, Arminio. algo más de Jacobo Arminio. A ver, ¿qué más aprendieron de Jacobo Arminio, aparte de lo que yo les dije? Que él sufrió mucho, que quedó huérfano de padre. Su madre fue el que lo crió con ayuda de un sacerdote. Luego el sacerdote muere, queda bajo la tutela, ayudándole en el estudio, enseñándole a un pastor ya, hasta que él a los años se inscribe a la universidad y empieza a escribir, pero sus libros, lamentablemente él se enferma, muere y no pudo disfrutar de sus escritos, pero después fue recopilado ya por otras personas, sus escritos. Ya, ¿alguien más, Pastora Beatriz, algo más que le llamó la atención durante las preguntas o algo que quiera aportar?
Buenas noches. Bueno, yo estaba analizando un poco sobre las posiciones de Arminio, ¿no? Los 5 puntos que él resalta. Entonces, para mí fue como que algo ya que él ya tenía establecido, ¿no? Y que muchos fueron siguiendo cada una de estas posiciones. Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces en esta noche el siguiente tema, la santidad desde un punto de vista bíblico. Así que, hermanitos de la caridad, queridos seminaristas, nuevamente les vuelvo a reiterar con todo el respeto que ustedes se merecen. Ustedes son siervos de Dios, se están preparando, algunos con el llamado pastoral, otros con el hecho de ser un líder en potencia y puede ser copastor o simplemente un obrero que enseña y que predique la palabra. Yo quiero comenzar con esto. En 1 Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes que nosotros vamos a anunciar? En una de esas virtudes es la responsabilidad, es la puntualidad. Ya, yo les dije que hasta el viernes 6 de la tarde recibía los trabajos. Hay algunas personas que me escribieron al privado y me dieron el motivo, el por qué no habían hecho la tarea, ¿no? Y yo le di un plazo porque se comunicaron conmigo incluso ayer y en el transcurso del día. Pero otros simplemente no lo hicieron, ¿ya? Yo le voy a repetir, hermanos, seamos responsables. Yo creo que en una universidad o no sé cómo usted lo toma el seminario, pero o no sé cómo está tomando usted a los docentes, pero yo le pido responsabilidad. Si se le dice una fecha, usted está teniendo casi una semana para hacer 5 preguntas que están en el texto. 5 preguntas que están en el texto. No son 30, no son 40, donde es una monografía. Simplemente son 5 preguntas y me gustaría que cumplan. Porque así como nosotros exigimos en la iglesia que sean responsables, así como usted exige en un colegio o en un trabajo que le cumplan, yo sí también le voy a exigir que usted me cumpla porque estamos formando líderes en potencia y líderes responsables. Por esa introducción van a disculpar, hermanos, los que no han hecho su tarea, me lo presentan hasta el día de mañana, pero a la mitad. No recuerdo cuánto es la puntuación del cuestionario. ¿Cuánto es la puntuación del cuestionario? Ahora me hace recuerdo. ¿Alguien que anotó? 30. Entonces, si usted me presenta mañana, solamente tiene 15. Usted pensaba tener 100 en doctrina de santidad, ya tiene 85 menos 15 puntos de su trabajo. Excepto lo que me pidieron permiso. ¿Ya? La santidad desde el punto de vista bíblico. Viene santo en hebreo, que es, o santo viene del hebreo kadosh. Santo viene del hebreo kadosh. Y santidad viene del hebreo codex. Estamos desde un punto de vista bíblico. Aparece 830 veces. 830 veces aparece la palabra santo o santidad en la Biblia. No sé, tal vez aparece más, pero a través del estudio que yo he realizado, las investigaciones, hay 830 veces se repite la palabra santo o santidad. La idea radical de la palabra hebrea, religiosamente considerada, es la separación y consagración. Mire, santo es apartado y santidad
consagrado. O sea, es la separación de lo común o de lo inmundo a la consagración de lo divino, sagrado y puro. Entonces hay una combinación entre la palabra santo y santidad y los vamos a relacionar. Entonces es la separación de lo inmundo, es la separación de lo profano, es la separación de lo común y es consagrado a lo divino, es consagrado a lo sagrado, es consagrado a lo puro. ¿Me entiende? Entonces, santo y santidad es una combinación de apartado y consagrado. Entonces, quiere decir que usted y yo primero somos apartados de lo común, de lo inmundo, de lo que usted quiera, y luego somos consagrados para lo sagrado y para lo puro. ¿Me entiende hasta ahí? ¿Alguna duda sobre la definición? ¿Está todo claro? Entonces, es santo, apartado, santidad, consagrado. Somos apartados y somos consagrados para lo puro, para lo santo, para lo divino. Aplicada a Dios significa su separación de toda la creación. Mire, la santidad está aplicada también para Dios. Es separación de toda la creación y su trascendencia sobre ella. En resumen, su presencia, su majestad y su reverencia o reverencial gloria. Váyase al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Alguien que me lea rápidamente. Hermano Teléfono, ¿entró a clase? ¿Está por ahí? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está mi hermano? No Busque podía, Éxodo. ¿Qué, mi hermano? no podía ingresar. Si fue mi Zoom, parece que me envió el pastor Douglas, recién estoy entrando. Belleza, belleza. Es Zoom, ya. Éxodo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Amén, pastor. Ya lea, hermano Aurelio. Dice así, capítulo 3, el 4, el 5, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ver. Entonces, el típico, el reiterado uso de santo, ¿no? Hermano, supremacia, majestad y reverenciar gloria. Dice, le dice Dios a Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisa santo es. ¿Y por qué Dios le dice eso a Moisés? Porque la presencia misma, o en otras palabras, él estaba en medio de la zarza, o él estaba ahí. O sea, toda su gloria, toda su supremacía, su majestad y su gloria había inundado ese lugar. Y Moisés estaba ahí. Y Dios le dice a Moisés, Moisésito, quítate la sandalia de tus pies, porque yo estoy aquí y no puede entrar pecado, no puede entrar inmundo donde está
la presencia de Dios. El carácter inmaculado de su carácter, como en Levítico 11:44. Alguien que me lea rápidamente Levítico 11:44. Amén, pastor. Levítico 11:24. 44. 44, ya, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Hermano, la santidad de Dios, su gloria de Dios va por encima de cualquier cosa. Aplicada a objetos o instituciones, son santas. Vamos a ver la santidad en el Antiguo Testamento. Estamos viendo la santidad de Dios desde un punto de vista bíblico. Hemos podido ver estos dos pasajes donde ya se refleja. Y lo que viene en su texto es ahí más pasajes bíblicos. Hermano, ¿alguna duda antes que pasemos a la santidad de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Alguna duda, algo que quiera comentar? Yo, pastor, yo en realidad no le pude entender ¿Qué no entendió? lo que usted explicó. No sé si estoy chispoteada, no sé. ¿No entendió desde un comienzo? No entendí desde un comienzo. Los demás hermanos, ¿alguien más no entendió nada? Pastor, buenas noches. Y quiero decirle aquí, como le explicó, santidad, santo es separado para Dios y santidad es consagración, más o menos. Y eso es lo que entendí. ¿Es así, no, pastor? Eso es, hermano, eso es. Ya. Santo quiere decir separado y Sí. santidad quiere decir consagrado. Sí. En otras palabras, nosotros somos apartados y consagrados. Esto es en general. Hasta ahí también. Amén. Y ahí hemos leído dos pasajes bíblicos. El primero ha sido de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que se quite la sandalia de sus pies. ¿Por qué le dice Dios eso a Moisés? Porque la presencia misma de Dios había inundado ese lugar donde la zarza empieza a arder. ¿Y por qué Dios le dice eso a Moisés? Porque Dios no permite pecado, no permite cosa inmunda, y esté en su presencia. Y todo ese contorno de donde estaba la zarza, no sé cuánto había abarcado la gloria y la presencia de Dios, pero en medio de eso estaba Moisés, y Dios le dice a Moisés, date la sandalia porque este lugar es santo. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguien? Ya, Amén, hermana pastor. Marcela, ¿está entendiendo? Amén, pastor. Sí, a lo último ya entendí un poco. Creo que su televisor está encendido, es por eso que no está entendiendo. La santidad en el Antiguo Testamento. Hermano, todo el recorrido del Antiguo Testamento, la recomendación o mandato de Dios es que seamos santos. Todo el recorrido del Antiguo Testamento, la recomendación o mandato de Dios
es que seamos santos, que seamos apartados. Pero a pesar del estado pecaminoso y estar separado de Dios, nosotros como seres humanos somos usados para cumplir el propósito de Dios. Durante todo, y toda la Biblia habla de que seamos santos, pero hoy vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Durante todo el recorrido del Antiguo Testamento, la recomendación de Dios es que seamos santos o que seamos apartados para Él. Mire, a pesar de que ya estábamos apartados de Dios, a pesar que ya había estado el pecado, a pesar que el pecado ya no había separado de Dios, pero aún en medio de todo eso, usted y yo somos usados para cumplir el propósito de Dios. En la misericordia y en el amor, Dios es tan bueno que nos hace que nosotros cumplamos su propósito. Vamos a ver la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Número 1, la santidad de Dios en la creación original. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27. Por favor, alguien que me lea. Dios, estamos viendo la santidad en el Antiguo Testamento. Génesis 26. 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. El 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Amén. Mire, interesante, ¿no? Desde la creación original, ya la santidad de Dios estaba presente. ¿Dónde estaba presente? Dice, y creó al hombre a qué imagen? A imagen y semejanza de él. ¿Y qué hay en la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué hay? Hermanos, ¿qué hay en la semejanza e imagen de Dios? Como parecido a él, más o menos, pastor, ¿no? La santidad. Hay esa santidad. Mire, está bien lo que dice el hermano Aurelio, somos parecidos, es como que usted se fija al espejo y vea otro Aurelio, vea otra Marisela, vea otra Herminia, dice a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué hay en la semejanza de Dios? Hay santidad. Hay santidad. Estamos viendo la santidad desde el Antiguo Testamento y ahora estamos viendo la santidad en la creación original del hombre o del universo, ¿no? Número 2, él pierde esa imagen y semejanza en la caída. ¿Quién pierde? Vamos a ver todo el capítulo 3 de Génesis, todo el capítulo 3 de Génesis. ¿Alguien le ha pasado alguna vez? A ver, saliendo del tema un ratito mientras se distraen, mientras se relajan. ¿Alguien
cuando cambia de Biblia a otra Biblia, ¿usted cree que uno está acostumbrada a una Biblia? ¿O acostumbrado a una Biblia? No, porque uno la tiene muchas veces ya marcada, coloreada, y ya conoce dónde está y agarra una nueva Biblia, hasta se pega en los dedos. Eso me está pasando. He recibido una bendición a que quiero mostrarle. Mire, una bendición nueva de paquete. Y aquí está la caja que me hicieron llegar la otra semana. Y le cuento que no le entiendo. Es la misma Biblia, pero los pasajes que uno tiene marcado, las cosas que tiene ya subrayada con lápiz, con lo que usted quiera. Y lo que decía la hermana, se le pegan los dedos porque la hoja todavía está bien pegadita, ¿no? Génesis capítulo 3, en todo el capítulo 3, ahí está la caída del ser humano. Mire, Dios le da al hombre, la santidad. Dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre pierde esa imagen y semejanza en la caída. Mire, qué triste. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez ha leído Génesis o solamente el capítulo 3, donde muestra la caída. Se ha puesto a pensar y a analizar la tristeza que comienza. Mire, la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Le hace esa pregunta. ¿Podemos comer el fruto de todos los árboles? Responde la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron, mira, parece que ellos pecaron de noche o en la tarde. Porque cuando el día comenzó a refrescar, en otras palabras, de mañanita, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron y se escondieron entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto o has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente,
por causa de lo que has hecho, maldita, mire, la maldice, maldita serás entre los animales, tanto doméstico como salvaje. Te astrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza y tú morarás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. Por penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de frente hasta que vuelvas a la misma tierra por cuanto fuiste sacado, porque polvo eres y a polvo volverás. Hermano, qué historia o qué cuadro más triste, ¿no? Mire, ¿se imagina usted que lo saquen de la presencia misma de Dios? ¿Alguna vez usted fue sacado de un lugar o de un trabajo, lo retiraron? Es doloroso, no, es triste. Pero acá, esa santidad que el hombre había recibido de parte de Dios cuando fue creado, esa imagen y esa semejanza que nosotros recibimos en el momento, hermanos, en el momento que caemos en pecado, se sale, se pierde, la perdemos esa imagen. Esa imagen que Adán tenía, que Dios le había dado cuando lo crea, imagen y semejanza de él, se pierde cuando cae. El hombre fue expulsado del huerto del Edén. El pecado nos separa. Génesis capítulo 3, 23 y 24. Hermano, ¿por qué cree usted que Dios lo saca del Edén? No tanto porque tenía miedo que venga y coma del fruto del bien y del bien y del mal o del otro fruto, ¿no? Sino porque demuestra o le demuestra que el momento de que el hombre peca es separado de Dios, que el pecado nos separa de Dios. Y es por eso que Dios le demuestra que el jardín de Edén significaba la vida, significaba la santidad de Dios, significaba la presencia de Dios, porque dice la palabra que él se paseaba por el huerto del Edén, él se paseaba por el Edén. Entonces significaba que la presencia de Dios estaba ahí y Adán y Eva estaban con él porque no habían conocido pecado, no eran inmundos, no eran profanos. Pero desde el momento de que ellos pecan, ya ellos no podían estar en el jardín del Edén, porque ahí estaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios que hay santidad. Entonces es por eso que son expulsados de ellos, para demostrarnos a nosotros que en el momento que usted y yo pecamos, nos separamos del amor de Dios. Nos separamos de Dios. Pero mire, en ese dolor, ¿ustedes creen que Dios no estaba triste? En ese dolor, en esa tristeza, Dios proclamó una promesa redentora en Génesis 3:15. ¿Qué le dice Génesis 3:15? Alguien que me lea, por favor. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Eso qué significa? Que alguien iba a venir
que alguien iba a venir a rescatarnos. Como el Jesucristo. pecado entró por un hombre, la salvación iba a entrar por otro hombre, ¿no? Eso es una promesa de esperanza. Está bien, pecaste Adán, pecaste Eva, no más, pero te voy a dar una promesa, te voy a dar una esperanza. Alguien va a venir y va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero antes ella le va a morder el talón. Jesucristo muere. La serpiente o el diablo pensó que había triunfado, pensó que lo había vencido, pero no se dio cuenta que al tercer día resucita y le planta el hachazo a la cabeza. Hermano, en medio del dolor, en medio de la tristeza que ellos estaban pasando, le da una esperanza al hombre. Pecaste, pero vas a tener una esperanza. Así como el pecado entró por vos, le dice a Adán, por un hombre, la salvación va a entrar también por un hombre. La santidad en la creación original. Preguntas, hermanos, alguna duda que tengan, algún comentario, algo que le llamó la atención. Amén, pastor. La desobediencia nos aparta la presencia del Señor. La desobediencia es el pecado, hermano. Aquí, pecado es Nos pecado. aparta. Nos Sí, aparta. nos separa, nos aparta. Y por medio de quién volvemos a Dios. Jesucristo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer, hermano? No siempre pregunta, tal vez algún comentario o algo que quieran hablar sobre lo que estamos hablando, sino. Es humillante cuando uno peca. Imagínense que seamos apartados de la presencia de Dios. Es lo más triste y doloroso, alejarse de la presencia de Dios, no tener una comunión con Él. Así es, hermana. Muy lamentable. Doctor, yo tengo un comentario, bueno, o comentario o lectura, o dos. El primero es cuando dice que el hombre, como Dios crea al hombre a imagen y semejanza. O sea, cuando habla imagen, bueno, que tenemos la misma imagen, somos físicamente igual que Dios, ¿no? Ya lo hemos visto en la persona de Cristo, que tenemos dos piernas, dos brazos. Y cuando dice semejanza, eso va más allá del aspecto físico y creo que se va a la parte espiritual y como usted dice, santidad, pero no tan semejante porque no nos podemos parecer a Dios, si bien nos parecemos físicamente tal vez, pero Él es poderoso, pues no, y Él es santo. Entonces, no sé si puede haber un comentario ahí, o una lectura, o una interpretación. Después el otro tema es, si de verdad, por simplemente morder una fruta, o sea, ¿qué tan grave es? Bueno, más allá de desobedecer, ¿no? Pero será un sentido figurado, pues tal vez Adán y Eva habrán hecho otras cosas, ¿no? Otra cosa más grave para que lo enoje tanto a Dios y los maldiga, ¿no? No sé si puede haber una lectura, una interpretación tuya para nosotros, ¿no? Familia. Para empezar, no era manzana, no era manzana, no. El hecho no tanto fue comer la fruta o comer el fruto. Dios le había dado a Adán y a Eva
Adán, le había dado órdenes de lo que tenía y no tenía que hacer. Y ese árbol, o ese árbol, ese fruto que había dentro, porque estamos hablando del jardín del Edén, en un jardín grande, y dentro del jardín había otro, que era el huerto del Edén. No, parece que el jardín era como un patio tan bello, y dentro del jardín había un huerto más, o sea, más bello, más hermoso, porque en ese huerto pasaban ríos, dice que regaba la tierra, ¿no? Y donde había oro, ónice y un montón de cosas más preciosas. Entonces Dios le da una orden a Adán, ¿no? Y el pecado no está en comer, el pecado está en desobedecer esa orden. El pecado está en desobedecer algo que Dios le había dicho que no haga, ¿no? Muchas veces nosotros humanamente sabemos algo que no debemos hacer, pero muchas veces lo hacemos y ahí es cuando vienen las consecuencias, ¿no? Entonces el pecado no es comer una fruta, eso es algo de que sí, dice la palabra que representaba el árbol, de que la fruta o el fruto representaba lo prohibido para Dios. Entonces ellos desobedecen y en esa desobediencia hay una consecuencia y una consecuencia abismal, una consecuencia terrible, porque ellos son separados de Dios. Entonces el enojo de Dios no era porque comieron algo, sino porque desobedecieron y ellos sabían si comían lo que iba a pasar. Porque si usted ve la respuesta de Eva hacia la serpiente en esa conversación que tienen, Eva le responde, le dice, sí, es verdad. De todo podemos comer, pero menos esto, porque el día que comamos ciertamente vamos a morir. Entonces Eva sabía lo que iba a pasar si comían, pero ahí está el libre albedrío. Ahí está lo que la serpiente le pone, le dice, oiga, no van a morir, sus ojos van a ser abiertos, se van a dar cuenta a ustedes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como que Eva dice, pucha, ¿ahora qué hago? ¿Será que Dios me mintió? ¿Será lo que Dios me dijo es mentira? ¿Y por qué esta serpiente o este animal viene y me dice lo contrario? Entonces ahí le entra la duda a Eva. Entonces ahí, como hablábamos al comienzo, del saber decidir, ¿no? El saber escoger si aceptamos la gracia de Dios o rechazamos la gracia de Dios. En este caso rechazaron la gracia de Dios. Es ahí cuando ella come y le da, luego lo llama al esposo y le da a él. Entonces ahí ya cuando ya se dan cuenta. Ahora, en la primera pregunta que tú me haces, dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Imagen es algo físico y semejanza es a lo espiritual, a los sentimientos, a las emociones que Dios tiene con nosotros y nosotros tenemos también, ¿no? Y también ahí va el sentido de la santidad, que sí podemos tener esa santidad, de que sí podemos ser apartados y que sí podemos ser consagrados para Dios. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, pastor, acotando, ¿no? A lo que estamos hablando ahorita, el libre albedrío. Es verdad, Dios nos creó con un libre albedrío de elegir, así como cuando creó al ángel, él decidió ser Satanás. Ya, entonces, así como al hombre, Adán y Eva, también de la misma manera, los creó con el libre albedrío. Y por eso Eva decidió comer el fruto del árbol, sabiendo, como Dios no puede crear, pues, máquina, ¿no? Para que le adoren, pero nos creó a semejanza, pero con libre albedrío. Ese es un aporte, pastor. Amén. Sigamos en la santidad. Santidad en los patriarcas. Vamos a ver.
Génesis 5, 23 al 24. Alguien que me lea, por favor. En total, Enoc vivió 375 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. La santidad de los patriarcas. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Quién es el otro personaje que no conoció la muerte? Elías. Elías. Estamos viendo la santidad en los patriarcas. Él no caminó con Dios, dice la palabra, Génesis capítulo 5, 23 y 23 precisamente más que todo. Dice, el 24, ¿no? Dice, y anduvo fielmente con Dios un día, desapareció. Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En la santidad en los patriarcas. Génesis capítulo 6, 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Alguien más que me lea, por favor. Dice así, el capítulo 6, verso 9, dice, estas son las generaciones de Enoc, de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, palabra de Dios, perdón. Mire, yo tengo esta versión, dice, no era un hombre justo y honrado entre la gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. La santidad en los patriarcas. En medio, en esa generación donde estaba Noé, y muchos lo relacionan hoy, ¿no? Dice, estamos como los tiempos de Noé. Entonces, esa generación de Noé era una generación perversa. Y ahí en el capítulo 6, todo el capítulo 6 habla de que la vida estaba corrompida, estaba totalmente llena de violencia. Pero en medio de esa generación, en medio de esa problemática, hay un hombre justo y perfecto, honrado, dice otra versión, que era Noé. Y él anduvo fielmente con Dios. Génesis capítulo 17, 1. Dice así la palabra del Señor. Abraham tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sed perfecto. Abraham era un hombre obediente. Abraham era un hombre obediente. Estamos viendo la santidad de Dios en los patriarcas. Job, capítulo 1, del 1 al 8. Alguien que me lea los 8 versículos. Dariana, por favor, ¿lo tiene Job? Job, ¿cuánto dijo? Job, capítulo 1, versículo 1 al 8. 1, capítulo 8. Versículo 1, del 1 al 8. Ah, ya. Dice, hubo en tierra de Uz
un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. Iban sus hijos y hacía banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacia todos los días, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo, Satanás, ¿no has considerado, y mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. La santidad de los patriarcas. Dice la palabra, Job era un hombre perfecto y recto. Génesis capítulo 22. Todo el capítulo 22 habla de la historia de Isaac. Isaac obediente al no rehusarse ser sacrificado por su padre. Ahí vemos la historia cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo, y Isaac obediente, ¿no? Jacob tenía una comunión con Dios, Génesis 28. José vivió en santidad, Génesis 39, del 7 al 12 o 7-12. Hermanos, los patriarcas pudieron vivir en santidad y agradaron a Dios. También nosotros podemos vivir en nuestros día a día. ¿Alguna duda, hermano? ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos, hermanos, para poder ir al tomar agua. Luego volvemos a la última sección, ¿ya? Vamos a comenzar nuevamente la última sección. Vamos a ver la santidad de Dios en la historia, en la ley. La santidad de Dios en la ley. La teología sacerdotal afirma que Dios es el único santo. Estamos viendo la santidad de Dios en la ley. Mientras el ser humano alcanza la santidad solo por la analogía con la santidad de Dios. Hermanos, en toda la ley está presente la santidad de Dios. La redacción de la ley atravesó un proceso complejo. A tenor de la opinión de los comentaristas, al principio habría un conjunto de leyes antiguas nacidas en los santuarios y promulgadas por los sacerdotes que fueron agrupándose temáticamente. Más tarde, durante el exilio de Babilonia en el año 1587,
o en el año 538 a.C., los círculos sacerdotales de Jerusalén recopilaron las leyes, situándolas en el marco de la promulgación sagral. Dios proclama las leyes y Moisés las transmite al pueblo. Los sacerdotes intercalaron en el cuerpo legal algunas exhortaciones. Levítico 28, todo el 28, un conjunto de bendiciones y maldiciones en el libro de Levítico 3, capítulo 26, y la referencia y la alianza de Dios con su pueblo. Ley de santidad. Hermanos, en toda la ley habla de santidad. Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 17, dice, todo gira alrededor crucial. Sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico 19:2. La repetición del fundamento teológico desea acercar al ser humano a la santidad divina mediante el cumplimiento de mandamientos. Por eso la ley recorre los diversos ámbitos sociales y culturales. Hermanos, los teólogos hablan que Dios desea que el ser humano, o que Dios desea que el ser humano se acerque a la santidad divina mediante el cumplimiento de los mandamientos. Nosotros cumplimos los mandamientos, cumplimos las ordenanzas de Dios, entonces vamos a alcanzar la santidad. Vamos a ver la santidad de Dios en los profetas. Vamos a ver cómo la santidad de Dios se ve reflejada en los profetas. En Isaías es el primer profeta, o es el primero de los profetas mayores, no solo por el tiempo, sino por la eminencia. Algunos le llaman el profeta de santidad de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Alguien me lee, por favor? 1:10. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las olas de su manto llenaban el templo. Y el 10, versículo 10, por favor. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Mire cómo habla, ¿no? ¿Cómo este profeta ve, escucha lo que está pasando? Tenía una eminencia, no sé, usted si puede leer usted todo Isaías, va a poder entender cómo él interpretaba, cómo él podía ver la santidad de Dios, cómo podía escuchar la santidad de Dios, cómo Dios le mostraba la santidad de Dios, lo que pasaba. Jeremías vivía en un tiempo muy difícil y al principio del exilio babilónico. Jeremías 2, 3 y 13. Alguien, por favor, Jeremías 2, capítulo 2, versículo 3.
Amén. Isaías 2:13 dice, sobre todo los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todo las encinas de Basán. Ya. El versículo 13, ¿vos lo lee? ¿Cómo? Versículo 13, igual lo lee. El versículo 13, pero es ese que leí, 2, versículo 13. Ya, entonces 13